Bendiciones, mis amados hermanos. En esta ocasión queremos traerle la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Nuestro nombre, como todos lo conocen, doctor Montalvo Suero, su profesor. Amén. Un cariñoso saludo en el nombre de Cristo Jesús a todos aquellos que se han inscrito para tomar esta materia. Vamos a utilizar algunas presentaciones de PowerPoint que usamos como material de apoyo para esta asignatura, Historia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la cual vamos a compartir en este momento para nosotros ir mirando, mejor dicho, como un recurso audiovisual relativo al mismo. Amén. Perfecto. Esta es la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal incorporada. Hay dos periodos de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. En el 1916 se funda en Puerto Rico y este establecimiento de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico tiene lugar justamente con la llegada de lo que es el movimiento pentecostal a la Isla del Encanto, a la isla de Puerto Rico, y eso ocurre en el 1916. Hasta el 1981, el movimiento se conoce como la Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada. A partir de ahí ya este movimiento tiene un carácter internacional y entonces en lugar de incorporada se va a llamar Iglesia de Dios Pentecostal MI. Veamos sus inicios, amén, a grandes rasgos y de manera general. Ya algunos lógicamente han visto estos principios, pero es importante tomarlo a forma de repaso, además muy importante para nosotros tener una apreciación completa de lo que es la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. El fundador del movimiento es este personaje que estamos viendo en la foto. Se llama Juan León Lugo. Juan León Lugo es, sin lugar a duda, el primer misionero pentecostal en predicar en Puerto Rico y llegó a la isla el día 30 de agosto de 1916. Este hermano nació en Yauco en el 1890, miembro de una familia pobre compuesta de una madre y dos hermanas. Él era el único hijo varón. En el 1900 su familia se ve obligada por razones económicas a emigrar a la isla de Hawái. Y allá, amén, Luis León Lugo apenas tenía 10 años de edad. Su experiencia de salvación tiene lugar en Hawái precisamente, luego que su madre primeramente se convirtiera y testificara a su hijo, Luis Lugo, acerca de su experiencia de salvación. Él decide, viendo el cambio de transformación de la madre, aceptar a Cristo como Salvador, y prácticamente de inmediato Dios comienza a obrar de forma increíble en su vida. El pentecostalismo llegó a Hawái a través del movimiento pentecostal que nació en Kansas, California, amén, y que luego se traslada a este movimiento pentecostal, como ya hemos visto anteriormente, luego se traslada a lo que es la calle Azusa Street, amén, de California. El evangelio, por lo tanto, Hawái se convirtió prácticamente en una isla misionera porque California estaba llena de muchos emigrantes que iban a China y a Japón y tenían que pasar por Hawái, y por lo tanto en Hawái había una comunidad bastante grande de puertorriqueños, y a través de esas emigraciones conocieron a Cristo, amén, y se formó esa comunidad poderosa de cristianos en Hawái. Una vez convertido en Hawái, amén, Luis León Lugo va a la ciudad de Nueva York, enviado como misionero, amén, y de ahí, después de recibir su llamamiento misionero, llega a la isla de Puerto Rico el 30 de agosto de 1916. Arribando por la bahía de Guánica, su tierra de infancia, como ministro de la recién formada iglesia Asamblea de Dios, amén, que hacía su llegada también a Puerto Rico. El 17 de junio de 1917 se casó con la joven Isabel Ortiz, con la cual
procreó 2 hijos y 4 hijas, los cuales hasta ese entonces tuvieron 15 nietos en total, una familia muy bendecida por parte de Dios. En el 1921, Lugo fue el primer presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada y luego ocupó la presidencia otras tantas veces. En el 1926, su segunda vez; en el 31, su tercera vez; en el 37, su cuarta vez, hasta el año 1940. Ocupó, por lo tanto, la presidencia en 4 periodos, aunque no todos consecutivos. En la obra de Luis León Lugo, ¿cuál es? En el 1916 es ordenado al ministerio y es declarado como misionero de las Asambleas de Dios, porque la iglesia lógicamente comienza como Asamblea de Dios en Puerto Rico en el 1916. En agosto 30, como ya lo hemos visto, llega a Puerto Rico y realiza su primer servicio pentecostal, el cual se celebró en Santurce. En el 17 de junio contrajo matrimonio con Isabel Ortiz. En el 1920 fue electo primer presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico, ya que para esa fecha es que se incorpora este movimiento Iglesia de Dios Pentecostal. En el 31, la iglesia, la sinagoga en el este de Hamlet, Nueva York, es fundada por este ministro. En el 37 también funda la primera escuela teológica de Puerto Rico, la cual nosotros estamos trabajando en esta ocasión y se llama MISPA, y comenzó en el 37, como así lo dijimos, en Santurce. En el 1946, Lugo regresó como ministro a la Iglesia de Dios de Cleveland, de Tennessee, Mission Board. En el 51 publicó su autobiografía titulada Pentecostales en Puerto Rico o la vida de un misionero. En el 53 funda la Iglesia de Dios de la 112 de la Tercera Avenida de New York. Luego, en el 62, él y su esposa se retiran, se retiran a un pueblo cerca de New York. Y en el 84, el 30 de enero, fallece, este gran hombre de Dios y este gran misionero que dedicó su vida al servicio. En esta foto estamos viendo, primeramente en la primera foto vemos la boda de Luis Lugo con Isabel Ortiz, que fue el 17 de junio de 1917. En la siguiente foto, en el cuadro superior, los esposos Lugo con sus 6 hijos, una familia muy bendecida, alabado el nombre del Señor. Y en la foto del cuadro inferior, ahí vemos a Lugo con los 6 hijos, pero estos ya estaban pequeños. Amén. Y aún trabajando con su familia, criando a sus hijos, él aún continuaba trabajando en la obra del Señor, siendo una columna fundamental, su querida esposa Isabel Ortiz, hasta los últimos años de su vida sobre la tierra. En esta otra foto vemos a Lugo con su madre y su hermana Carmela Lugo. Y lógicamente en la foto final, ahí está la familia Lugo con sus 6 hijos antes de viajar a Nueva York, de Nueva York a Puerto Rico. Así que estaban en Nueva York y se tomaron esa foto antes de salir para Puerto Rico. Por eso lo vemos con abrigos, y coat un poquito apretado por el cambio de clima que iban a presentar. La familia Lugo, el 29 de julio de 1917, a la edad de 27 años, se casó Juan León Lugo. Isabel nació en pueblo de Guayanilla y era hija de Eladia Ortiz y del doctor Manuel Zavala. De esta relación procrearon 6 hijos. Los hijos se llaman Pérsida, Benjamín, Elisa, Juan, Elizabeth y Hulda. Estos fueron la familia de este hombre, que fundó la Iglesia de Dios Pentecostal incorporada en Puerto Rico en 1916 como rama de la Asamblea de Dios en Puerto Rico. Esta fue la última foto tomada a Luis León Lugo, en el 1984. En la década de los 20, como ya hemos visto, la iglesia, aunque comenzó en el 16, apenas dio sus primeros pasos, y es hasta el 1921 que se estatuye lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada
en Arecibo en una asamblea celebrada del 4 a 7 de noviembre de 1921, y en ese entonces es constituida este concilio, Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada, con unas 15 iglesias presentes. Ya vimos que su primer presidente fue Juan León Lugo, amén, que tuvo varios periodos, 4 periodos, amén, en total. Ahí en esa foto le mostramos el documento de incorporación de la Iglesia de Dios Pentecostal. Amén. El segundo presidente fue Franklin Feinberg, segundo vicepresidente de 1922 a 1925. Esta foto pertenece a un grupo de pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico que son de la década del 1920. En la década del 30 al 32, en 32 años de gobierno americano se había realizado cambios favorables, pero todavía Puerto Rico no superaba la secuela de 400 años del régimen español. Amén. Ese es el contexto sociopolítico y económico de gran pobreza que vivía Puerto Rico en la década de los años 30. Vemos también una foto de esa realidad, de los modos de transporte, la transportación, de las viviendas, amén, que existían en Puerto Rico en la década de los años 30. Además, fue afectada grandemente por la Gran Depresión, que aún tenía su secuela en Puerto Rico, y en el 1928 el huracán San Felipe, amén, y en el año 32 el huracán San Ciprián. Ambos fenómenos meteorológicos afectaron grandemente la economía de Puerto Rico, y esto, por supuesto, impedía un mayor crecimiento de las iglesias en Puerto Rico. Esta foto corresponde al huracán San Felipe en el 1928, que dejó Puerto Rico prácticamente devastado. Y esta otra foto pertenece al huracán San Ciprián, que pasó en el 1932, y las devastaciones también fueron muy considerables en toda la isla de Puerto Rico. El tercer presidente fue Tomás Álvarez, que fue electo en el 1931, amén, y duró 6 años en la posición hasta 1937. Hubieron grandes cambios, amén, la iglesia crecía lentamente, pero a modo de organizativo fue significativo ese periodo. En el 36 se establece la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, y en el 37 se establece el Instituto Bíblico MISPA, amén, en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Esta foto muestra un poco la pobreza y la depresión económica que vivía la isla del Encanto para esta fecha en que estamos hablando. En la década de los 40, Puerto Rico estaba tan sumida en la pobreza que llegó a ser llamada la casa pobre del Caribe, y por lo tanto, amén, no, aún las iglesias por esta condición estaban todavía estancadas y no habían posibilidad prácticamente de edificar nuevos templos ni tampoco de préstamos bancarios, porque la iglesia estaba tan pobre que no cumplía los requisitos bancarios establecidos. En la década del 40 tenemos al cuarto presidente, José Martínez González, que estuvo en la presidencia del 1940 hasta el 45, o sea, prácticamente 4 años. En este tiempo, amén, también fue presidente del 45 Pedro J. Alvarado. Amén. La iglesia contaba para ese periodo de los 1940 con 40 iglesias organizadas. Se incorporó con 15 iglesias en el 1921, y prácticamente 20 años después la iglesia, debido a las precariedades económicas que existían en la isla y las limitaciones también que existían en la isla, la iglesia no tuvo un gran crecimiento. Ahora hay 40 iglesias organizadas y con unos 7,000 miembros, más de 100 predicadores y unos 150 campos blancos. Hay un crecimiento. Han transcurrido unos 20 años del establecimiento de la iglesia, y ya por lo menos en cuanto al cuerpo ministerial, en cuanto al cuerpo de pastores, se nota un crecimiento, aunque el número de iglesias permanece un poquito reducido. En el 1947 surge la Asociación de Niños Las Joyas de Cristo. En el 1948, un año después, se establece la Sociedad Misionera, y así continúa creciendo hasta que llegamos a la década del 1950,
una década que comienza con nuevas inversiones en el campo de la manufactura y la economía, y por lo tanto se despierta la economía de Puerto Rico para esta década de 1950, y por lo tanto también se despierta un poquito más el crecimiento y el empuje de esta iglesia. Puerto Rico, que se había transformado en la casa pobre del Caribe, ahora se constituye en un modelo de democracia. Amén. Y también se comenzó el programa de parcelación que benefició grandemente a las iglesias cristianas evangélicas. Esta es una foto, una comparación. Amén. Vemos la década del 50, ya una Puerto Rico floreciente, una Puerto Rico que se nota como que ya la economía había mejorado. Llegan los grandes hoteles, las grandes industrias, las grandes manufacturías, industrias manufactureras, amén. Y como también llega la educación y las universidades comienzan a proliferar en la isla de Puerto Rico, la isla de Encanto. Entramos, por lo tanto, al quinto presidente, Pedro Juan Alvarado, 1945-1969. La iglesia continúa creciendo. En el 52 se establece la Asociación de Damas Mensajeras del Señor y conjuntamente con ella la Asociación de Caballeros Heraldos de Cristo. El 3 de septiembre del 56 se elimina la declaración de estatuto formal sobre la separación de la Iglesia de Dios de Puerto Rico y las Asambleas de Dios en Estados Unidos, lo cual es un evento histórico. En este momento, el 3 de septiembre del 56, queda definitivamente separada lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada y las Asambleas de Dios de Estados Unidos, y ambas quedan con relaciones amistosas, muy cordiales, fraternales, pero se constituyen en dos instituciones independientes con su propio gobierno y su propio cuerpo ministerial. Anteriormente, los ministros de Iglesia de Dios Pentecostal, cuando viajaban a Estados Unidos, tenían que usar doble credencial, una credencial de la Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada y otra credencial de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y de a partir de este momento, lógicamente, solamente usan las credenciales de la Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada hasta la actualidad, que hoy se llama Iglesia de Dios Pentecostal, amén, no incorporada, sino Movimiento Internacional. Relación con las Asambleas de Dios, como dijimos, es muy amigable, estrechas relaciones permanecieron, no hubo una enemistad, más bien se ocurrió una especie de separación en cuanto a lo que es el campo misionero. Por otro lado, amén, tenemos el sexto presidente, que se llamó Jesús Pérez Torres, y ocupó la presidencia del 1969 al 1971. ¿Cómo estaba en la década de los 60? Ya la economía en Puerto Rico sigue floreciendo. Amén. Se entró a la etapa de la industrialización en Puerto Rico. Para el 68, la industria petrolera había invertido más de 321 millones en refinerías e industrias y había creado más de 2,000 empleos. Por lo tanto, se notaba ya una mejoría importante en Puerto Rico. En el 72, 47 compañías farmacéuticas también se establecieron en Puerto Rico. En el 69, anteriormente, vemos que la caña de azúcar, amén, activó también la economía de Puerto Rico. Y vemos en esta foto nuevamente grandes cruceros que arriban a Puerto Rico, porque Puerto Rico se convierte en un modelo de democracia para toda América Latina, y comienza a ser visitada, amén, visitada por el turismo, y el turismo comienza a convertirse en un ingreso fuerte a la isla de Puerto Rico. Seguimos viendo, amén, lo que es el precioso San Juan de Puerto Rico, los grandes hoteles que se construyen y esa zona completamente turística que permanece hasta el día de hoy. La Iglesia de Dios Pentecostal, amén, recibe influencia norteña, y el modernismo aparentemente hace un impacto en la juventud. Sin embargo, fueron años de gran avance, tanto en lo organizativo como también en número. Las sociedades aumentaron a más de 25 y sobrepasaron 8,000 miembros, amén,
8.000 miembros. Se estableció un comité de evangelismo con la finalidad de realizar campañas masivas. Se celebró los 50 aniversarios del Pentecostés en Puerto Rico, que fue de 1916 a 1966, y surge también el evangelismo sobre ruedas. Amén. Un ministerio de gran impacto en lo que fue toda la isla de Puerto Rico, en la evangelización de Puerto Rico. En el 69 se realiza la denominada acción evangelística con auspicio de sociedades bíblicas que distribuyeron más de 200.000 ejemplares de la Biblia en toda la isla de Puerto Rico. Eso fue, amén, en la década de los 60. En la década de los 70, amén, la economía de la isla, que había crecido significativamente durante 2 décadas anteriores, sufrió un aparente estancamiento debido a la guerra árabe-israelí. Amén. Y por lo tanto, esto impactó la gasolina, la electricidad, los medios de transporte y provocó una alzada en los artículos de primera necesidad. Miles de puertorriqueños perdieron sus empleos y todos tenían grandes dificultades para enfrentar el dramático incremento del costo de la vida. Esto fue en los años 70. Esta imagen es de la guerra árabe-israelí. Amén. Que debido, lógicamente, al control de los grandes pozos petroleros y mercados petroleros, afectó no solamente a Puerto Rico, sino a Estados Unidos, y también afectó a América Latina en general. La Iglesia de Dios Pentecostal en el 1971 ocupó la presidencia Eleuterio Feliciano Tellín. A partir de ese momento es que se sientan las bases para formar lo que es el crecimiento hasta el movimiento internacional, o sea, la MI. Este fue un periodo de gran crecimiento. El periodo de mayor crecimiento en la historia de la MI lo tuvo bajo Eleuterio Feliciano. Se establecen más de un centenar de iglesias a lo largo de toda la isla y prácticamente se duplica el número de obreros de forma vertiginosa. También fue un periodo de consolidación. Se realizaron proyectos de gran trascendencia que solidificaron la institución. Todas estas circunstancias hicieron posible una proyección internacional como se verá más adelante. Por lo tanto, hasta este periodo estamos hablando hasta que ocupa la presidencia en el 1971 al 1981, el hermano Eleuterio Feliciano, conocido como Tellín. Amén. Hasta ahora han transcurrido 7 presidentes, incluyendo Eleuterio Feliciano. Juan León Lugo, que es el presidente, Frank Finkenbider, Tomás Tomás Álvarez, José Martínez, Pedro Juan Alvarado, Jesús Pérez Torres y Eleuterio Feliciano. Amén. Ahora vamos a quitar esta presentación para continuar con la presentación que tenemos, amén, que concluir en el día de hoy. Alabado el nombre del Señor, que es el surgimiento de lo que conocemos como el movimiento internacional. Amén. Vamos a buscar ese módulo, alabado el nombre del Señor, y tan pronto lo tengamos, vamos a presentárselo a cada uno de ustedes. Voy a hacer una pequeña pausa, amén, en la grabación, en lo que